alguien tiene alguna duda o algo que quiera aportar o lo que quiera, me corta y hace la pregunta. Así no se queden con la duda porque la idea es que les sirva a ustedes como repaso. Entonces, en esta saga lo que vamos a ver sería en la unidad 1, 2 y 3. O sea, ¿recuerdan más o menos qué vieron en la unidad 1 sobre qué se trataba? Algo así de memoria. En la unidad 1 sí trabajamos o trabajaron lo que era desde el inicio de la Tierra, desde los primeros seres vivos hasta la actualidad, y vieron también las características de lo que eran los seres vivos. Entonces, si tenemos que ponerle una escala temporal a los seres vivos o a los eventos relacionados en el planeta Tierra sobre los seres vivos, nos tendríamos que situar a 4.600 millones de años hacia atrás. Ahí situamos el origen de la Tierra. Después tenemos los fósiles más antiguos, que son los que conocemos, por lo tanto consideramos que en ese momento se inició la vida o son los primeros que iniciaron en el planeta Tierra la vida, que son aquellos que poseían células procariotas. Entonces los fósiles más antiguos son de células procariotas hace 3.500 millones de años, es decir, aproximadamente 1.000 millones luego de que se formara la Tierra. 100 millones de años después aparecen los primeros organismos fotosintéticos. Entonces, estos organismos fotosintéticos, que son procariontes fotosintéticos, lo que hacen es, al empezar a producir la fotosíntesis, empiezan a modificar, o la acumulación de los resultados de la fotosíntesis, empiezan a modificar el ambiente, la atmósfera puntualmente. Y 1.600 o 600.000 millones de años después, 600 millones de años después, perdón, el oxígeno ya está libre en la naturaleza y ya hay una buena cantidad en la atmósfera. Ya se puede empezar a procesar o a cuantificar. Hace 1.500 millones de años atrás se pueden registrar los fósiles más antiguos. Eucariotas, ¿sí? Entonces, entre los fósiles más antiguos de procariotas a eucariotas hay 2.000 millones de años de diferencia. Y recién hace 750 millones de años aparecen los primeros fósiles pluricelulares. Es decir, la gran parte de vida del planeta Tierra ha sido por organismos unicelulares. Y 1,5 millones de años es que está el primer Homo en el planeta Tierra. Es decir, la especie humana hasta hace prácticamente nada a comparación con el resto de los seres vivos. ¿Alguna consulta? Continuamos. Entonces, si no me paran. Entonces, nosotros planteamos que por lo menos las primeras formas de vida son los primeros procariotas y aparecieron hace 3.500 millones de años. Pero, ¿qué es la vida? Entonces, hay distintas teorías y dependiendo en el siglo en que nos ubiquemos, es el tipo de vida o qué es la definición de qué es vida. Sí, en el siglo XVII y siglo XVIII habían dos grandes conceptos, estaban los mecanicistas o vitalistas, en el cual los mecanicistas veían al ser humano o a la vida, ¿sí?, como una máquina. ¿Sí? Era una máquina que procesaba información y que generaba respuestas o generaba ciertos movimientos, ciertas defensas o cierto proceso de acción. A estos tipos, a este grupo se los llama mecanicistas y la mayor o el más conocido es René Descartes. Y los vitalistas mencionan que los seres vivos son aquellos que tienen un espíritu vital, es decir, que tienen una impronta o una decisión, algo interno que lo hace diferente a las máquinas. No consideran que los seres vivos son máquinas. Por eso llaman impulso espíritu virtual y se los denomina vitalistas. No hay como un defensor como en cabeza como en los maquinistas. En maquinicistas. En el siglo XIX vamos a tener de vuelta dos grandes teorías y vamos a tener los que proponen que las reacciones químicas o reacciones vitales, es decir, que
las reacciones vitales son aquellas que solo ocurren en el cuerpo humano o en el cuerpo de los seres vivos, y el resto son reacciones químicas, ¿sí? Que las separa. Algunas son vitales, otras químicas. Las vitales ocurren solamente en el cuerpo de los seres vivos. El defensor muy importante es Louis Pasteur. Y después tenemos otro grupo, gran grupo, es que propone que las reacciones químicas ocurren dentro de los seres vivos, ¿sí? Entonces, como idea principal, proponen que los seres vivos obedecen a las leyes de la física y de la química, a diferencia que del, del, de los conceptos anteriores, en el cual decían que la química ocurría fuera del cuerpo y adentro del cuerpo del ser vivo ocurrían reacciones vitales. Entonces, esta teoría que menciona a las reacciones químicas dentro de los seres vivos, donde involucra tantos procesos químicos como físicos, los propone Edward y Hans Buchner, ¿sí? Que son los primeros que empiezan a estudiar o analizar enzimas, levaduras y fermentos. Entonces, por eso empiezan a analizar que ocurren ciertas reacciones químicas dentro de estos organismos. ¿Estamos hasta acá? ¿Seguimos? Para las chicas que acaban de entrar, estamos recién empezando un repaso de la unidad 1. Yo voy a ir explicando para ir haciendo como un resumen. Mínima consulta, dudas o algo que no se entiendan, me paran y van hablando. Yo tengo el chat también prendido para poder leerlas. Así que cuando necesitan, hacemos una pausa y retrocedemos o vuelvo a explicar algo. O si alguna tiene alguna anotación o algo anotado, valga la redundancia, de alguna duda cuando se pusieron a estudiar. Y después tenemos eso sería como definir qué es la vida o dónde podemos encontrar la vida. Después otro de los grandes debates que ha habido en la ciencia es el origen de la vida. Cómo se produce el origen de la vida o cómo aparece la vida. Entonces también tenemos, según la época, se han ido refutando o aceptando ciertas ideas. En la Edad Antigua se propone la teoría de generación espontánea. ¿Quiénes la proponen? Aristóteles y algunos naturalistas, donde dicen que la materia viva o los seres vivos aparecen de manera espontánea a partir de materia inorgánica. ¿Sí? A partir de distintos materiales aparece repentinamente, espontáneamente la vida. Entonces por eso tienen el nombre de creación espontánea. Luego, en la Edad Media y el siglo XVI, empieza a tener un gran peso en la Iglesia, entonces se habla de creación divina, donde la creación divina hace referencia a que todos los seres vivos hemos sido creados por un ser superior, puntualmente Dios, ¿sí? Según la Iglesia en que nos paremos, Dios u otros seres divinos superiores. Después, en el siglo XVII, vuelve a aparecer la generación espontánea, donde tenemos a Francesco Redi, que habla sobre la aparición de larvas en la carne descompuesta. ¿Sí? Lo que él hace es poner frascos con carnes descompuestas y empieza a generarse seres vivos, empiezan a aparecer larvas y por lo tanto después las moscas. Entonces propone que es parte de una generación espontánea la aparición de seres vivos espontáneamente de materia que no estaba viva, materia muerta. En el siglo XVIII aparece la generación espontánea de microorganismos y aparece también de la mano la microscopía, ¿sí? El invento del microscopio. Acá tenemos dos grandes teorías. La primera teoría es propuesta por John Needham, el que propone que hay una fuerza vital en un caldo de cultivo, ¿sí? Dentro de un caldo de cultivo nosotros ponemos las condiciones necesarias. Este sería el experimento de Needham, donde tenemos un caldo de cultivo que estaba rico en nutrientes, se enfrió. Al dejarlo abierto, Needham propone que hay una fuerza vital que aparece y eso hace que crezcan los microorganismos. A su vez, también está el científico en el mismo siglo, Spallanzani, que lo que hace es hacer la misma prueba
que Nitman, pero la diferencia que hace es que tapa el recipiente. Entonces, al tapar el recipiente, a tapar el sellado, no permite, no sé, al taparlo, lo hizo impermeable y evitó el crecimiento de microorganismos. Y recién, una vez que se abre, se vuelve a colonizar con microorganismos. Entonces, de esa manera sería que sería una forma de rechazar la generación espontánea, pero Nitman rechaza este experimento o critica este experimento porque dice que al calentar el caldo o calentarlo demasiado tiempo, destruía la fuerza vital. Si esta fuerza vital que originaba los microorganismos, al calentarlo, o proponía que Spallanzani al calentarlo, mató todos estos microorganismos, entonces la fuerza vital también la mató y no permitió que se desarrollaran. Y entonces la teoría de la generación espontánea no se puede terminar de eliminar, y también Nitman le reprocha porque dice que además del calor, al taparlo no les da oxígeno, entonces esa fuerza vital no puede accionar. Recién en el siglo XIX se puede formar o se puede generar formalmente el rechazo a lo que se denomina la generación espontánea. Este rechazo fue gracias a Louis Pasteur, en el cual él hace muy similar el experimento en el que hicieron Nitman y Spallanzani, lo único que utiliza otro tipo de recipiente, donde lo que él tiene un tubo largo, sí, cuello de cisne se llama esto, y lo que Pasteur hace como diferencia, doblar el extremo de este cuello de cisne. Entonces, al doblarlo a través de calor, evitaba que los microorganismos ingresaran, o los microorganismos que podían ingresar con el polvo llegaban hasta acá y en esta base se quedaban y no podían llegar hasta el medio de cultivo. Entonces, de esta manera se comprobaba que el oxígeno ingresaba al caldo de cultivo y podían los seres vivos podían desarrollarse por generación espontánea porque tenían oxígeno, pero como las partículas, que ellos todavía no los podían llegar a definir, los microorganismos quedaban atrapados en este segmento. Entonces, una vez que se comprobaba que no se generaban espontáneamente ningún microorganismo, al cortar el cuello de cisne, lo que pasaba era que el recipiente o el balón se contaminaba y crecían nuevamente los microorganismos. Entonces, de esta manera se demuestra que hay presencia de microorganismos en el aire, y eso era lo que producía la contaminación que podía generar el aire, era lo que producía la aparición de los nuevos microorganismos en los caldos de cultivo. ¿Hasta acá estamos? Sí, profe. Bien. Después la teoría más actual, por así decirla, o la más reciente, que es en el siglo XX, es a partir del origen que tiene el nombre, perdón, de origen desplazado y evolución prebiótica. Esto quiere decir que antes de lo biológico o antes de las moléculas hubo un origen de la vida. Esto lo propone Oparin y Miller, en el cual a través de su teoría de los coacervados, que es lo que o quimiosintética, que es lo que proponen Oparin Miller, lo que proponen es que en la materia inorgánica, en ciertas condiciones que eran las que tenían en la Tierra primitiva, a través de un caldo en el cual tenían elevadas temperaturas, muchos iones y muchas distintas reacciones que pasaban en el ambiente, esa combinación o esas reacciones químicas que podían ocurrirse entre las moléculas inorgánicas podían empezar a formar complejos orgánicos temporales, y si continuaban estas reacciones podían empezar a generarse células, a organizarse microorganismos. Lo que llegaron a formar Oparin y Miller, que es la teoría de los coacervados con un caldo de cultivo, llegaron a
producir de materia inorgánica complejos orgánicos temporales. Entonces ellos proponen que a través de miles de millones de años, más las condiciones de la Tierra en ese momento, podían generar que la materia inorgánica se transformara en materia orgánica y luego en seres vivos. Y después existe otra teoría, que es la teoría de la panspermia, que no es muy aceptada en la comunidad científica, en la cual propone que la vida, ¿sí?, viene de afuera del planeta Tierra, es decir, a través de algún meteorito, asteroides o algún objeto volador externo que tenía en su superficie seres vivos. Cuando ingresó en la Tierra, esos seres vivos pudieron adaptarse y desarrollarse. Es decir, que la vida la primera vida que hubo en el planeta Tierra es extraterrestre, no es propia de nuestro planeta. Estas serían todas las teorías del origen de la vida. ¿Alguna consulta? ¿Seguimos? Sí. Sí, bien. Entonces, dentro de la vida tenemos una organización biológica de las estructuras. Y esta organización biológica es lo que nos permite organizarnos, o la materia se fue organizando y nosotros las estudiamos en esta organización biológica. Tenemos el primer nivel, que es subatómico, es decir, algo más chico que los átomos. Nosotros conocemos, ustedes principalmente, si lo están trabajando, ya lo deben haber trabajado en química, que un átomo está compuesto por protones, neutrones y electrones, ¿sí? El conjunto de esos tres elementos van a formar un átomo. El átomo ya sería el nivel atómico. Un conjunto de átomos van a formar moléculas, ¿sí? Átomos, conjunto de átomos van a formar moléculas que van a ser simples, complejas, pueden ser biomoléculas, macromoléculas, que eso se va a ir formando a través de conjuntos de átomos. Entonces, subatómico, atómico, molecular, luego la unión de moléculas, macromoléculas, pueden formar una estructura celular, y desde el nivel de organización celular es la célula. Entonces, a partir de este nivel ya hablamos de organismos con vida. Después del nivel celular vamos a tener un nivel tisular o nivel de tejido, ¿sí?, que es un conjunto de células, van a formar un tejido, por ejemplo, la piel, el tejido del sistema nervioso, tejido del estómago, del hígado, etc. Y el conjunto de tejidos, ¿sí?, para que el conjunto de células sea un tejido, ¿sí?, tienen que tener una función en común. Pues yo puedo juntar un conjunto de seres vivos unicelulares y no van a formar un tejido porque son independientes. En cambio, el tejido o el nivel tisular hace que las células estén relacionadas y todas cumplan una función puntual. Luego, un conjunto de tejidos va a formar los órganos, ¿sí?, y un conjunto de órganos van a formar los sistemas de órganos. Por ejemplo, tenemos el tejido interno del sistema digestivo, ¿sí?, del intestino. El conjunto de estos tejidos van a formar el intestino, conjunto de órganos como intestino, estómago, faringe, esófago, recto, ano, van a formar el sistema digestivo. Y un conjunto de sistemas de órganos, sistema digestivo, nervioso, endocrino, respiratorio, circulatorio, etcétera, van a formar un organismo o un individuo. A eso llamamos el nivel máximo de organización biológica, cuando llegamos a un individuo. Luego pasamos a algo que denominamos organización ecológica, porque esto tiene que ver con el ambiente y su desarrollo o relación del individuo con el ambiente. Entonces, un conjunto de individuos de una misma especie que se cruzan entre sí y conviven en un espacio y tiempo, lo vamos a llamar ecosistema, población. Y un conjunto de poblaciones, es decir, distintas especies viviendo en un mismo lugar, lo vamos a denominar comunidad. Y el ecosistema va a incluir la comunidad más el ambiente físico, es decir,
Por ejemplo, acá tenemos estos pececitos, el ambiente físico sería el fondo marino, las rocas que hay, el agua, la salinidad, ¿sí? Y la relación que hay entre ellos. A todo ese conjunto vamos a llamar ecosistema y la biosfera van a ser todas las regiones de la corteza terrestre, de las aguas y de la atmósfera en la que exista la vida. ¿Sí? Sería casi, por así decirlo, todo el planeta Tierra. ¿Dudas sobre los niveles de organización? ¿Seguimos? Sí, profe. Sí, perfecto. Bien, ahora empezamos a hablar propiamente dicho de los seres vivos. ¿Sí? ¿Qué características tienen los seres vivos? Vimos que tiene una organización jerárquica, que es lo que acabamos de ver, de átomos, célula, tejido, etcétera. Y ahí van a. Después sabemos que tienen una homeostasis. Homeostasis es que intercambiamos con el medio y tratamos de llegar a un equilibrio. Metabolismo, también todos los tipos de reacciones que ocurran en nuestro interior van a ser parte del metabolismo. Somos un sistema abierto, como ustedes han visto, y hemos visto que el sistema abierto va a ser aquel que puede intercambiar con el medio materia y energía, y a su vez podemos almacenar y procesar la información que nos da el exterior. Vamos a tener una autorregulación, tanto de temperatura, alimentación, de todo, vamos a tener una regulación. Irritabilidad, es decir, vamos a tener algunas alteraciones si nos asociamos o estamos en algún ambiente con algún tóxico, entonces nosotros vamos a reaccionar a alejarnos de ese tóxico, por ejemplo, y vamos a tener una autoconservación, es decir, cada ser vivo va a tener la capacidad o la intención de una autoconservación, de conservar su propia vida y o en todo caso conservar la vida de la comunidad, de la población a la que pertenece. Dentro del metabolismo, ¿sí? Son todos los tipos de reacciones químicas que van a ocurrir. Tenemos dos grandes tipos de metabolismo, el catabolismo y el anabolismo. El catabolismo van a ser aquellas reacciones en el cual se va a producir la degradación de moléculas. ¿Sí? Es decir, tengo una molécula compleja, ¿sí? Como por ejemplo una proteína, un lípido, y lo que vamos a hacer a través de las reacciones de catabolismo es romper, degradar, formar pequeñas estructuras a través de este polímero de gran tamaño, vamos a generar monómeros y a su vez vamos a liberar energía. En cambio, los anabolismos van a ser reacciones de síntesis o de construcción de moléculas. De monómeros pequeños, a través de la utilización de energía, vamos a formar grandes moléculas o moléculas complejas. Son dos procesos inversos. En uno, tengo grandes moléculas o complejas moléculas, libero energía y la transformo en pequeñas moléculas, y el anabolismo es al revés. Tengo pequeñas moléculas, con el aporte de energía genero una gran molécula o una molécula más compleja. A su vez, tenemos elementos biogeoquímicos, es decir, son todos los elementos que se van a encontrar en los seres vivos. A estos elementos los podemos clasificar según su cantidad cuantitativa en la que encontramos a en el cuerpo de los seres vivos. Vamos a tener primarios, que son aquellos que forman el 98% de los seres vivos, ¿sí? Como oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno, calcio y fósforo. Secundarios, en el que se van a encontrar en 2% aproximadamente, donde tenemos el potasio, el azufre, el sodio, el cloro, el magnesio y el hierro. Y hay algunos elementos que están presentes en algunos seres vivos o en distintos estadios de la vida, y es tan pequeña la proporción que no llegan a ser secundarios y se los conoce como oligoelementos, es decir, son vitales pero en muy pequeñas cantidades. Tenemos el yodo, el cobre, el magnesio, el cobalto, el zinc, el moliendo. Todos esos son elementos biogénicos, que a su vez los clasificamos según la cantidad que se encuentran en nuestro cuerpo. A su vez, estos elementos biogénicos van a formar compuestos. Estos compuestos pueden ser inorgánicos u
orgánicos. Los inorgánicos van a ser el agua, los sólidos minerales y otros compuestos inorgánicos como por ejemplo los iones, ¿sí? Entonces van a ser compuestos inorgánicos que los necesitamos para vivir, pero van a estar en distintas proporciones y no van a ser parte de nuestra estructura, sino que van a ingresar a nuestro cuerpo y nosotros los vamos a tomar y los vamos a modificar. Y los compuestos orgánicos van a ser aquellos como lípidos, hidratos de carbono o glúcidos, proteínas, ácidos nucleicos y otras moléculas orgánicas como por ejemplo pigmentos, hormonas, vitaminas. Estos sí van a ser parte de la composición de nuestro organismo, de la estructura de nuestro organismo. Entonces nosotros vamos a hacer más hincapié en los compuestos orgánicos. Sí, tenemos estas grandes diferencias, pero ambos compuestos son biógenos, porque están en los seres vivos. Los compuestos orgánicos dijimos que teníamos hidratos de carbono. Los hidratos de carbono los pueden encontrar como hidratos de carbono o glúcidos. Son los dos sinónimos. Entonces vamos a tener tres grandes grupos. Monosacáridos, es decir, que está formado por una molécula de sacarosa, por un sacárido, perdón, y como por ejemplo la glucosa y la fructosa. Después tenemos los disacáridos, que van a estar formados por dos componentes, y ejemplos de esto sería la sacarosa, que es el azúcar común, o la lactosa, que la podemos encontrar en la leche. Un segundo. Ahí estamos. Y los polisacáridos van a ser aquellos hidratos de carbono de mayor tamaño, es decir, donde ya tenemos más de 3 componentes. Y esto van a formar parte, por ejemplo, el almidón, que van a ser de reserva, la celulosa, que va a ser de estructura en las plantas, el glucógeno, que lo vamos a tener, por ejemplo, en nuestros músculos, ¿sí? Entonces van a ser más elementos de estructura. Luego tenemos los lípidos, donde tenemos distintas clasificaciones. Los triglicéridos van a ser aquellos lípidos que están formados, por el nombre lo dice, por 3 glicéridos, ¿sí? 3 moléculas de glicerol, 3 moléculas de ácidos grasos asociados al glicerol. Los fosfolípidos vamos a tener una combinación de glicerol más ácidos grasos más fósforos. Y eso es lo que permite la formación de los fosfolípidos. ¿Dónde teníamos fosfolípidos? ¿Recuerdan? ¿Dónde podríamos encontrar en el ser vivo? En la membrana plasmática. Perfecto, la membrana plasmática es el ejemplo típico de fosfolípidos. Después tenemos los glucolípidos. Los glucolípidos va a ser una asociación de glicerol más 2 ácidos grasos más hidratos de carbono. Y el colesterol va a formar parte es un tipo de esteroles, que es un lípido que va a tener funciones puntuales, como por ejemplo en algunos casos de hormonas. Va a evitar también el congelamiento en algunos seres vivos a temperaturas extremas. Los otros compuestos orgánicos que tenemos son las proteínas, que estas proteínas tienen muchas funciones. Una de las funciones que son parte estructural de los seres vivos que encontramos en las células, van a ser enzimas, por ejemplo, las enzimas digestivas, van a tener movimientos contráctiles, van a darle un mayor movimiento al ser vivo, lo podemos encontrar en las membranas, también van a servir como proteínas de transporte, sí tenemos una gran diversidad en proteínas. Y los nucleótidos van a formar dos grandes grupos, o tenemos dos grandes grupos. Los ATP, sí, adenosin trifosfato, que van a ser nucleótidos que los vamos a tener como de reserva de energía, y los ácidos nucleicos, que los vamos a tener con nuestra información genética, donde tenemos ADN o ARN. Sí, acá tenemos ejemplo en la parte superior de hidratos de carbonos, acá tenemos la glucosa, es decir, un monómero, acá ya tenemos monosacáridos, disacáridos, y este último sería un polisacárido. Y en la parte inferior vamos a tener los lípidos. Acá tenemos lípidos con ácidos grasos insaturados o lípidos con ácidos grasos saturados, serían estos que están más en forma ordenadita. Acá tenemos los fosfolípidos, como bien decía, creo, NASA, en la membrana celular. Y acá estaría la forma del colesterol.
Sabemos que tienen o tres, perdón, cuatro pliegues o cuatro estructuras, donde tenemos una estructura primaria que es más simple, después tenemos una estructura secundaria que se pliega en sí mismo, y por último tenemos ya le da como una estructura en 3D, una estructura terciaria y cuaternaria. Cuando nosotros lo que hacemos es, lo primero que se ve alterado es la estructura. Profe, tiene el micrófono silenciado. Hola chicas, ¿ahí me escuchan? Sí, ahí se escucha.
¿Ahí me están escuchando bien, chicas? Sí, profe. Sí, bien. Hasta justo le estaba poniendo que hiciéramos una pausa, pero ahí volvió a conectar. Si me vuelve a fallar, cortamos un ratito, reinicio la compu y nos volvemos a encontrar, así no les hago perder el tiempo a ustedes. Ya comparto. ¿Llegaron a alcanzar a escuchar todo lo que les dije de las proteínas? De las 4 estructuras, primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Me parece que no, profe. Bueno, ¿saben qué, chicas? No me está queriendo compartir, no está reaccionando. Vamos a hacer una pausa de 10 minutitos, así no les hago perder el tiempo a ustedes. A las 5:45 nos volvemos a encontrar, ¿les parece? Bueno, profe. Por acá mismo, en el mismo link. Así no les hago perder el tiempo a ustedes. Disculpen, No hay problema, gracias, profe. nos vemos.